Emergencias en otorrinolaringología, el tema del día de hoy. Por eso nos acompaña Jesús Peña Prato, médico otorrinolaringólogo, y estábamos hablando en la parte anterior sobre algunos términos. Por ejemplo, vértigo y laberintitis. Nos decía que la laberintitis es una emergencia real y que hay que acudir de inmediato al médico, y que esto se puede confundir. Exacto. ¿Cómo se diferencia, cómo se manifiesta el vértigo y la laberintitis? Bueno, mira, sencillo. El vértigo es la sensación ilusoria de movimiento y la persona va a sentir que todo le da vueltas alrededor. Eso puede tener muchas causas y realmente no clasificaría eso como una emergencia. Ahora, si eso es secundario a una persona que tiene una infección de oído y tiene secreciones por el oído y secundariamente comienza a presentar un proceso de vértigo que dura por lo menos más de minutos, horas, y puede estar asociado a pérdida de la audición, inmediatamente ahí debemos sospechar que pudiese tratarse de una laberintitis. Pérdida Y de audición está sí, acompañada de y laberintitis. también, sí, por supuesto, y el ¿Empieza a mareo. escuchar más bajito Más o es bajito, que no escucha nada? no, puede escuchar más bajito, pero sobre todo lo característico es el vértigo. El Ok. vértigo que da, pero por un proceso El infeccioso. vértigo, vamos a definirlo. ¿Es un mareo? Es, ¿Es una sensación diferente que da? Mira, realmente antes se diferenciaba y decíamos, vértigo es la sensación que todo da vueltas y mareo es como, como estar en un barco. Realmente ahorita la nueva terminología o hacia donde está la sociedad Barani, que es la sociedad que estudia el vértigo, no hay una diferenciación como tal, ¿ok? Es muy difícil a veces que el paciente lo sepa explicar, pero básicamente es una sensación de giro, es una sensación ilusoria de un giro, eso lo definimos como vértigo. Eh, Siguiendo desde el punto de vista de las emergencias en otorrinolaringología y que las personas que están en casa pueden decir cuándo debo ir de Ujú. emergencia, por ejemplo, en los casos de epistaxis, llama muchísimo la atención, la persona empieza a sangrar por la nariz. Esto puede ser autolimitado, es decir, a veces la persona desde su casa puede eh, tapar un poquito y evitar que sangre más. A veces la persona, yo lo que le recomiendo es nunca se tape la nariz y se echa hacia atrás. Más Ok, bien es tapar un poquito y hacia para adelante. que salga, Para que más claro, porque si no va para hacia que atrás, obstruya. si va hacia atrás pudiese haber alguna complicación, incluso aspirar sangre. Por otro lado, puede colocarse un poquito de hielito en la parte superior de la nariz y dar chance de acudir a la emergencia. ¿Por qué? Porque a veces hay sangrados que no se detienen tan fácilmente, hay sangrados en los cuales debemos entrar a quirófano, incluso podemos colocar algunos tapones y pues ya es del otorrinolaringólogo decidir qué va a hacer, pero la epistaxis es una real emergencia para nosotros. Créanme que puede haber incluso personas que pueden afectarse bastante con una epistaxis que sea muy grande. Hay unas epistaxis Que eso anterior quiere y decir otras posterior. sangrado de nariz. Epistaxis es sangrado de nariz, ¿ok? Eso Perfecto. es una real emergencia. Ahora, si bajamos a la parte de la faringe, estamos hablando de emergencias que la persona debe acudir de emergencia. En cuanto a la faringe, tenemos las amígdalas y a veces uno dice, bueno, la amigdalitis no sería una emergencia. Ciertamente no, pero si hay una sola amígdala y allí Ujú. se hace un absceso, es decir, se llena de pus o un flegmón periamigdalino, sí. ¿Por qué? Porque esto se puede complicar mucho más con unos Claro. procesos infecciosos a nivel del cuello y de allí pueden haber muchísimas más complicaciones. Igual que se puede disparar fiebres muy altas, reacciones en el organismo bastante comprometedoras. La Exactamente. alimentación del paciente se puede ver también Si el paciente comprometidas. no come, el paciente habla, se refiere en la literatura como una voz, como que tuviese una papa caliente en Ujú. la boca. A veces uno, con solo escuchar al paciente, uno ya sospecha de qué pueda tener ese paciente. Esto es una emergencia y nosotros pues debemos actuar con cierta prontitud. Y como me ves el día de hoy que vengo con monos quirúrgicos, porque realmente venimos de una emergencia, otra de las cosas que más acude un paciente a una emergencia y que hay que salir sí o sí, es las personas que tienen alguna obstrucción de la vía aérea, llámese por ejemplo un tumor de laringe, donde la vía aérea está comprometida. Entonces los otorrinolaringólogos en ese momento debemos realizar una traqueostomía de emergencia. ¿Qué es una traqueostomía? Bueno, es lo que le salva la vida a la persona. Se hace una incisión, se incide en la tráquea y se coloca un traqueostomo a nivel del cuello, y esto es lo que permite que la persona pueda respirar. Y esto es una emergencia que si dilatamos algunas horas, el paciente pudiese
perder la vida. Entonces, son una serie de emergencias que aprovecho el día de hoy para que las personas puedan conocer cuándo acudir y cuándo no. Por supuesto, a veces los dolores de oído, aunque llamen muchísimo la atención, sí, y son las causas más frecuentes, pero hay otras en las cuales no debemos retrasar, acudir a la urgencia o al otorrinolaringólogo o a la emergencia. Hay cosas que a lo mejor puedan esperar, Ujú. pero hay cosas que no. Por ejemplo, lo que hemos hablado, las complicaciones infecciosas, las complicaciones en oído, las complicaciones auditivas, una sordera súbita que ya en alguna oportunidad creo que la tomamos. No confundir cuando una persona pierde la audición de forma brusca Muy bien. con un simple tapón de cera, porque a veces puede ser una hipoacusia súbita, sobre todo ahorita con el tema relacionado con COVID o con muchos virus. Entonces, si nosotros actuamos a tiempo, es decir, en las primeras horas, la persona pudiese recuperar la audición, pero si no se actúa a tiempo, la persona puede perder la audición. A pesar de que el tapón de cera no es una emergencia, hay que tomar en cuenta también que esto lo hemos hablado y siempre lo tocamos. No tocar los oídos, no tratar de limpiar los oídos con estos hisopos, Q-tip o como lo quieran llamar. No introducir nada ni ganchitos, porque hay personas que introducen ganchitos de pelo dentro del oído. Sí. Entonces, es que lo tengo que tener limpio, pero realmente, ¿cuál es la definición de limpio del oído? Sí, el oído lo que no debe es ocluirse con un tapón de cera que no permita la audición, pero la cera es algo bueno, es algo natural y es algo normal que tengamos. Entonces, el llamado a esto no es simplemente acudir a la consulta por acudir, el llamado a esto es quizás a tomar algunas previsiones y hay cosas que no se deben hacer y hay cosas que se deben hacer para evitar complicaciones. Por ejemplo, limpiar los oídos con hisopos o con ganchillos sí pudiese evitar que una persona acuda a consulta y generar, pues, me imagino, pérdidas de dinero, de tiempo, pero si no lo hacemos bien, esto al contrario puede generar una gran complicación como procesos infecciosos, como empujar la cera, mucho más allá, Ujú. como romper el tímpano y ahí entonces para solucionarlo tendríamos que, por lo general, llevar al paciente a quirófano a restituir esta perforación del tímpano. Entonces, Eso sí es una emergencia, sí. llegar a este extremo. Entonces yo pienso que lo principal o el principal mensaje es saber cuándo acudir, cuándo no, qué hacer y qué no hacer sobre todo, para evitar males mayores. Por supuesto, lo que sí podemos hacer es limpiar la parte externa del oído suavemente, sin introducir hacia la Sin parte introducir interna nada. nada hacia el oído, para evitar perforaciones, complicaciones y empujar de repente un taponcito de cera. Si un paciente produce mucha cera, ¿cada cuánto tiempo debe ir al otorrino para que este sea el que remueva este tapón que estaba obstruyendo? Mira, hay personas que tienen el conducto muy chiquitito y produce una cera muy seca. Entonces esas personas por lo general van por lo menos 2 veces al año. Si no es el caso, con una vez al año está muy bien y estaría perfecto, ¿ok? Allí nosotros indicamos, depende del caso, qué pudiese servir para esa persona para evitar eso. Pero es que dar una recomendación en general a Ujú. veces pudiese ser un poco irresponsable porque las personas pudiesen intentar hacerlo en casa y no sirve Por supuesto. la misma receta para todas las personas. O sea, cada persona es individual y hay que verla. Perfecto, sí, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha atención y acudir al especialista. Si ya usted sabe que produce mucha cera, debe ir al otorrino, no debe limpiarlo usted, no debe hacerlo usted. ¿Qué otras recomendaciones esenciales nos trae el día de hoy? Mira, recomendación esencial. Uno, pendiente con la pérdida de audición. Dos, pendiente si hay procesos infecciosos. En especial, debe tratar de solucionarlo lo más pronto posible para evitar todas las complicaciones. Tres, si hay un ensangrado nasal, por supuesto, evite colocarse hacia atrás, más bien hacia adelante, para evitar que se pueda complicar este sangrado. Tres, si sufre o si tiene una ronquera más de un mes o le cuesta para respirar, acuda para que nosotros podamos evaluar y ver en qué estado está esa laringe. Y si tiene un proceso de una amigdalitis de un lado, que le duela, que está hablando como una voz, así como si tuviese una papa caliente, acuda, porque esto puede tratarse de una real emergencia. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar? ¿Cómo lo consiguen? A través de mis redes sociales, @JesúsPenaPrato y a través del 0412-058-4198. Repetimos el número más lento. 0412-058-4198. Gracias por acompañarnos. A ti por la invitación. Jesús Pena Prato. Así lo consiguen porque no va la ñ aquí en esta parte de la cuenta. Nos están preguntando nuevamente el número 04 12-058-4198. 058 4198 Exactamente. 0412. Así es. Exactamente. Gracias por acompañarnos. A ti.
Jesús Peña Prato, médico otorrinolaringólogo, nos estuvo acompañando, hablándonos sobre las emergencias. Ya sabe, debe acudir de inmediato si alguno de los síntomas mencionados está presente en usted. Recuerda nuestras cuentas, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.